Bienvenido a Tlanextlan. Existen múltiples referencias en lenguas autóctonas que coinciden con la existencia de 5 soles o eras cósmicas. Pero a pesar de esta coincidencia, existen discrepancias en cuanto al orden en que estas grandes edades se sucedieron. Actualmente todavía no existe una conclusión, por eso es menester integrar toda la información disponible para intentar esclarecerlo. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyar nuestras investigaciones, puedes ser miembro de Tlanextlan haciendo clic en el botón de unirse, o puedes hacer tu donación en PayPal en el link fijado en comentarios. No te olvides de darle like y comentar, y si todavía no estás suscrito, hazlo, es totalmente gratis. Ahora sí, comenzamos. Miguel León Portilla tradujo el manuscrito de 1558. Al parecer, la información de este documento fue tomada de algún viejo Amoxtli, explicado en lengua náhuatl. Esta es la traducción de León Portilla. Aquí está la relación oral de lo que se sabe acerca del modo como ya hace mucho tiempo la tierra fue cimentada. Una por una, he aquí sus varias fundamentaciones. ¿En qué forma comenzó? ¿En qué forma dio principio cada sol hace 2513 años? Así se sabe, hoy día 22 de mayo de 1558. Este sol 4 Celot duró 676 años. Los que en este primer sol habitaron fueron comidos por los ocelotes, al tiempo del sol 4 Ocelot. Y lo que comían era nuestro sustento, 7 hierba, chicome malinali, y vivieron 676 años. Y el tiempo en que fueron comidos fue el año 13. Y con esto perecieron, y se acabó todo, y fue cuando se destruyó el sol, y su año era 1 caña. Comenzaron a ser devorados en un día 4 ocelot. Y solo con esto terminó y todos perecieron. Este sol se llama 4 viento. Estos que en segundo lugar habitaron en este segundo sol fueron llevados por el viento al tiempo del sol 4 viento y perecieron. Fueron arrebatados por el viento, se volvieron monos, sus casas, sus árboles, todo fue arrebatado por el viento. Y lo que comían era nuestro sustento, 12 serpientes. El tiempo en que estuvieron viviendo fue 364 años. Así perecieron en un solo día llevados por el viento. En el signo 4 vientos perecieron. Su año era 1 pedernal, C. Tecpatl. Este sol, 4 lluvia, era el tercero. Los que vivieron en la tercera edad al tiempo del sol 4 lluvia también perecieron. Llovió sobre ellos fuego y se volvieron guajolotes, pavos, y también ardió el sol. Todas sus casas ardieron, y con esto vivieron 312 años. Así perecieron. Por un día entero llovió fuego. Y lo que comían era nuestro sustento. 7 pedernal, su año era 1 pedernal, y su día 4 lluvia. Los que perecieron eran los que se habían convertido en guajolotes, señores, y así ahora se llama las crías de los guajolotes, pipil pipil, muchachos. Este sol se llama 4 agua. El tiempo que duró fue 52 años. Y estos que vivieron en esta cuarta edad estuvieron en el tiempo del sol 4 agua. El tiempo que duró fue 676 años. Y como perecieron, fueron oprimidos por el agua, y se volvieron peces. Se vino abajo el cielo en un solo día y perecieron. Y lo que comían era nuestro sustento, 4 flor. Su año era 1 casa, y su signo 4 agua. Perecieron, todo monte pereció,
el agua estuvo extendida 52 años y con este terminaron sus años. Este sol, su nombre, 4 movimiento. Este es nuestro sol, en el que vivimos ahora. Y aquí está su señal, como cayó en el fuego el sol, en un fogón divino, allá en Teotihuacán. Igualmente fue este sol de nuestro príncipe en Tula, o sea, Quetzalcóatl, el quinto sol, 4 movimientos su signo. Se llama el sol de movimiento, porque se mueve, sigue su camino. Y como andan diciendo los viejos, en él habrá movimiento de tierra, habrá hambre y con esto pereceremos. Hasta aquí el manuscrito de 1558 traducido por León Portilla. Según otras versiones, el orden de las eras es diferente, tal como podemos leer en la Piedra del Sol. En ella el primer sol es Ecatl Tonatiuh, sol de viento. El segundo, Quiahuitl Tonatiuh, sol de lluvia. El tercero, Atonatiuh, sol de agua. Y el cuarto, Ocelot Tonatiuh, sol de ocelote. Otro orden que se ha dado a los soles o eras es que el primero es el sol de agua, el segundo el de ocelote, el tercero el sol de lluvia, fuego, el cuarto el sol de viento y el quinto el sol de movimiento. En el manuscrito de 1558 que mencionamos más arriba, el orden de las eras o soles fue modificado por orden de los religiosos españoles para hacer coincidir la fecha del diluvio universal con el sol de agua. Las interpretaciones sobre las diferentes informaciones han sido muy variadas. La duración total de los soles, según los diferentes criterios, va desde 2513 años hasta el año 1558 y también hasta más de 200.000 años. Considerando que los Homo sapiens tienen 40.000 años, ciertas cifras resultan poco razonables. Lo más razonable parece ser que estas edades se refieren a la evolución del ser humano. Cada uno de nosotros tiene derecho a interpretar estas informaciones, pero es probable que esto deba ser considerado como una expresión del inconsciente colectivo anahuaca, más que como un texto que deba ser interpretado en forma literal. Se señala que el quinto sol fue el sol de Quetzalcóatl, considerando que el nacimiento del gobernante de Tula fue en un día Seacatl de un año Seacatl, correspondiente al día 25 de abril del 843 del calendario juliano, se puede conjeturar que el quinto sol se habría ocultado un día Seacatl de un año Seacatl. También un 25 de abril, pero de 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas del actual estado de Veracruz. Si contamos el tiempo transcurrido entre una fecha y otra, vemos que son 676 años, equivalente a 13 veces 52 años. Para el pensamiento náhuatl, el número 13 representa lo masculino, el día, la claridad, tonali, y el número 9 representa lo femenino, la oscuridad, la noche, el nahuali. Noche, día, luz, oscuridad, masculino, femenino, tal como la cosmovisión dual de los sabios de la náhuatl. Siguiendo con esta lógica, si multiplicamos 9 veces 52, obtenemos 468 años, que sumados a la fecha 25 de abril de 1519, Seacatl del año Seacatl, nos lleva al 4 de mayo de 1987 de la actual cuenta gregoriana. Basándonos en estas conjeturas, podemos decir que el quinto sol se inició en el año juliano 843 y terminó en el año gregoriano de 1987, en un día Seacatl de un año Seacatl, de acuerdo a la cuenta nahuaca y a la narración náhuatl.
Teniendo en cuenta que cada uno de los soles está bajo influencia de Tezcatlipoca o de Quetzalcóatl, el sexto sol, por lo tanto, debería estar regido por Tezcatlipoca. De acuerdo a la tradición tolteca, todos los soles inician en año Setecpatl, tal como el año que inició con la puesta del sol del 11 de marzo del 2000. Si el sexto sol empezó en el año 2000, regido por Tezcatlipoca, el primer sol también debió estar regido por esta deidad. También debió comenzar en un año Setecpatl. Por tanto, el año gregoriano de 1999 debió ser el último año del quinto sol de la náhuatl. Descontando una noche cósmica que equivale a 468 años, nos da como resultado el 1531. Descontando 676 años, un día cósmico, estaríamos en el año 855. Por lo tanto, el inicio del quinto sol debió ser en el año 856, siendo esta fecha posterior en 13 años al nacimiento de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Si continuamos con este ejercicio, el cuarto sol de la era nahuaca, llegamos al año 288 antes de la era europea. El tercer sol habría iniciado en 1432 antes de la era europea. El segundo sol en 2576 antes de la era europea y el primer sol en el año 3720 antes de la era europea. Continuando con este razonamiento, el año 13Acatl se inició el 12 de marzo de 1999. Se completaron 5 veces 1144 años, que son 676 años más 468 años, es decir, un día cósmico más una noche cósmica. Es decir, 5.720 años habrían pasado del cómputo anahuaca. Coincidentemente, esta es la fecha que está inscripta en la parte superior de la piedra del quinto sol. De acuerdo con estos cálculos y esta evidencia inscripta en piedra, el 12 de marzo del año 2000 ha comenzado el sexto sol de Anáhuac. Es bien sabido que en la cultura y cosmovisión anahuaca todo lo que existe es Ometeot, que nos habla de una realidad infinita y cíclica en la que coexisten dos principios opuestos y complementarios. La cultura anahuaca se percibe a sí misma como una cultura cíclica que alterna entre acción y reposo, tal como el día y la noche, el verano y el invierno. Lo mismo plantean para la civilización. Un día cósmico le sucede a una noche cósmica y una noche cósmica le sigue a un día cósmico. Cada ciclo anual pasa por estas etapas, una fase de crecimiento, por ejemplo en la primavera, y una fase de reposo en invierno. Estos ciclos son evidentes en los árboles. En este contexto suena lógico el modelo anahuaca de los soles o eras cósmicas, pero también en menor escala tiene lógica con la concepción de los 4 rumbos cósmicos. La civilización anahuaca también atraviesa ciclos. Crece durante el día cósmico, 678 años, y reposa durante la noche cósmica, 468 años. En la historia del Anáhuac, los pueblos que en él habitaron también experimentaron ciclos de crecimiento y de decrecimiento. Así fue para olmecas, mayas, zapotecos, totonacas, toltecas y tenochcas. En futuras investigaciones seguramente se encontrarán coincidencias con la duración de estos períodos con cada una de las etapas de los soles. Este video lo realizamos basándonos en el documento presentado en marzo de 1997 con el título de Caupo Wally en la Casa de la Cultura de San Andrés de Tuxtla. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyar nuestras investigaciones, puedes ser miembro de Tlanexlan haciendo clic en el botón Unirse o puedes hacer tu donación en PayPal en el link fijado en comentarios.
No te olvides de darle like y comentar. Si todavía no estás suscrito, hazlo. Es totalmente gratis. Gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en un próximo video. Chau, chau.